Estimados estudiantes, ¿cómo les va? Espero que esta semana haya sido productiva para todos, ¿vale? Espero que esos trabajos de ciencia, etcétera, estén avanzando sin mayores inconvenientes. Bueno, hoy nos toca hablar de un tema bien importante para todos, como lo es el clima. ¿Ok? El clima, bueno, nos afecta a todos en muchos sentidos y entonces, bueno, tenemos que tratar de conocerlo un poquito mejor y la idea de la clase es esa, de que tratemos de entenderlo, cómo funciona y, bueno, para poder entonces tomar carta en el asunto, a ver cómo podemos hacer para mejorar esa relación que tenemos con el clima. Bueno, no perdamos más tiempo, vamos a empezar, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es que el clima y el tiempo meteorológico son dos cosas diferentes, no significan lo mismo, ¿ok? En el caso del clima, el clima es un registro de los tiempos meteorológicos durante un periodo largo de tiempo. Por ejemplo, el ente encargado en Venezuela de llevar ese registro del tiempo meteorológico por largos periodos de tiempo es el Observatorio Naval y Cajigal. Ese Observatorio Naval y Cajigal tiene, bueno, múltiples estaciones meteorológicas que miden parámetros como temperatura, precipitación, humedad, velocidad del viento y llevan un registro de todo eso. Entonces uno inclusive puede llamar al Observatorio Cajigal y preguntar por la presión parcial de oxígeno en un momento determinado en la ciudad tal, ¿no? Entonces ellos te pueden dar ese dato sin ningún inconveniente. Entonces, bueno, eso es lo que es el clima, ¿no? En un periodo largo de tiempo. Sin embargo, el tiempo meteorológico son las condiciones en un momento determinado, en un lugar determinado. Entonces, bueno, ¿qué temperatura tengo? ¿A qué humedad está? ¿Hace calor? ¿No hace calor? Eso es lo que es el tiempo meteorológico, ¿no? Entonces, bueno, es importante que tengamos esas dos cosas bien claras y su diferencia, ¿ok? Bueno, y el clima, bueno, tiene sus elementos, ¿no? Los elementos que definen al clima son la temperatura, ¿ok? La presión atmosférica, la humedad relativa ambiental y la precipitación, que ya vamos a ver que hay de varios tipos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos rápidamente a ver cada uno de estos elementos del clima por separado. Primero, bueno, ya dijimos que la temperatura depende por supuesto de los rayos del sol, ¿no? La superficie del planeta se calienta porque el sol choca, los rayos del sol chocan contra el planeta, ¿no? Y bueno, no sé si saben este dato, pero una vez que un rayo del sol sale del sol, obviamente, tarda a unos 10 minutos, tal vez un poquito menos, en llegar a la superficie del planeta, ¿ok? Entonces, esa luz viaja esa distancia y entonces choca contra la superficie del planeta y por supuesto la calienta, porque la luz del sol, bueno, tiene por supuesto diferentes longitudes de onda y una de ellas es la infrarroja. La infrarroja es la que tiene ese efecto de calentar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, una vez que esos rayos del sol chocan contra la superficie del planeta, rebotan sobre la misma y bueno, y hay una parte de ese calor que se refleja y sale otra vez al espacio, ¿ok? Entonces, bueno, por supuesto disminuyendo la temperatura del planeta. Si toda la energía del sol quedara dentro del planeta, dentro de la atmósfera, la temperatura sería otra y capaz no sería compatible con la vida. Entonces, por este efecto lo tenemos acá y entonces, bueno, ayuda en gran medida a que esa temperatura se regule. Por supuesto, cuando ustedes ven esto, hay una cosa que les debe venir a la mente rápidamente. Vamos a ver qué es. El efecto invernadero. No sé si han escuchado hablar del efecto invernadero, de calentamiento global, me imagino que sí, pero entonces en la próxima lámina vamos a ver cómo este proceso, este efecto, se relaciona con precisamente ese efecto invernadero, ¿no? Bueno, fíjense, bueno, más o menos parecido a lo que decía la lámina anterior, el Sol emite su radiación, viaja hasta la superficie del planeta, pasa por la atmósfera y choca contra la superficie y la calienta durante el día, ¿ok? Y bueno, y naturalmente la atmósfera del planeta tiene cierta cantidad de gases de efecto invernadero que retiene, que su función es retener parte del calor, porque tampoco es que sea, si no tuviéramos atmósfera que retuviera el calor, no hubiera gases de efecto invernadero que retuvieran el calor, tampoco sería conveniente para la vida sobre el planeta, porque esto sería demasiado frío, ¿ok? Entonces esto lo que está haciendo es que hay una regulación que es perfecta para la vida sobre el planeta tal como la conocemos nosotros en este momento, ¿okay?
Pero esto es lo que ocurre, lo que debería ocurrir normalmente. Pero ¿qué pasa cuando las actividades humanas aumentan la concentración de gases de efecto invernadero, como por ejemplo el metano, como por ejemplo el CO2? ¿Okay? Entonces resulta que esa capa de gases de efecto invernadero se hace más gruesa y por supuesto el calor que quiere salir hacia el espacio exterior para no quedarse adentro y regular mejor la temperatura no puede salir. Por lo tanto, la temperatura del planeta aumenta precisamente por este efecto invernadero. Si ustedes han ido alguna vez a un vivero, a algún invernadero de esos que tienen plástico, ¿okay? Se darán cuenta que adentro hace mucho calor porque la radiación puede salir, ¿okay? Pero el mismo techo no deja que ese calor salga. Entonces, bueno, eso mezclado con la humedad generalmente en esos ambientes hace un calor tremendo, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que pasa más o menos con el efecto invernadero sobre el planeta. Entonces, bueno, cuando aumenta la temperatura, bueno, por supuesto, entonces vienen los problemas ambientales asociados al deshielo, ¿ok? Vienen los problemas asociados al aumento del nivel del mar en varias zonas costeras, precisamente porque ahora hay más agua que viene de los polos que se están derritiendo y de zonas que antes estaban congeladas. Entonces eso es un problema grave que, bueno, que hay que atender en algún momento. El otro elemento del clima es la presión atmosférica. La presión atmosférica tiene que ver con la altura a la cual uno se encuentre, ¿no? Porque la presión atmosférica es la presión que la columna de aire de la atmósfera, ¿okay?, ejerce sobre una tierra o sobre una persona inclusive, ¿okay? Entonces fíjense que esa columna, o sea, uno no lo sienta como un peso ni nada de eso, pero esa columna de aire está allí y ejerce una presión sobre nosotros. Y uno se da cuenta que ella está allí cuando tú, por ejemplo, viajas por una montaña, ¿okay?, y sientes que los oídos se te tapan o se te destapan. Si vienes de un sitio alto y después empiezas a bajar por esa montaña, por ejemplo, si vas de Caracas a La Guaira, si vas de Valencia a Puerto Cabello, vamos a ir de una cierta altura y vamos a ir bajando hacia el nivel del mar, ¿no?, donde está la mayor presión atmosférica, que es una atmósfera de presión en la atmósfera, ¿no? Entonces eso trae como consecuencia de que vamos a sentir que como que los oídos se tapan, ¿no? Y eso es un cambio entonces en la presión atmosférica, en la presión que la columna de aire de la atmósfera está ejerciendo sobre tus oídos, ¿ok? Y entonces tú, bueno, bostezas, haces algún movimiento intentando soplar por la nariz con la nariz tapada, etcétera. Y entonces eso trae como consecuencia que se te destapen los oídos porque compensas la presión interna y externa de los oídos. Entonces, bueno, así es como funciona esto. Si estás a nivel del mar, tienes la mayor presión atmosférica que puedes tener en la atmósfera, en el aire. Si te vas para abajo del mar, bueno, puedes tener más presión todavía, porque además de la del aire, vas a tener la presión de la columna de agua, ¿no? Si te sumerges en el agua, ¿ok? Entonces, bueno, pero al nivel del mar estamos a una atmósfera de presión o 760 milímetros de mercurio. Pero, por ejemplo, en el Monte Everest, que está a más de 8.000 metros, casi 9.000, tenemos apenas 300 milímetros de mercurio. ¿Okay? Entonces, bueno, una diferencia importante en presión atmosférica. Y por supuesto, esa presión atmosférica afecta el clima. O mejor dicho, es un elemento del clima. Otro elemento del clima es la humedad relativa ambiental. Es el vapor de agua que se encuentra en la atmósfera. ¿Okay? Hay ambientes que son más secos, hay ambientes que son más húmedos, ¿okay? Y eso determina, por supuesto, las características del clima de esa zona en particular. Pero ¿de dónde viene la humedad relativa? Bueno, viene de varias partes. Primero, cuando llueve, bueno, obviamente que la humedad relativa aumenta. Eso es obvio para todos, ¿no? El deshielo también, que hace que el agua, bueno, ahora esté disponible en forma líquida y de ahí es más fácil que se evapore para que esté en forma gaseosa o vapor de agua. ¿Okay? Y entonces, bueno, el sol cuando calienta la superficie del planeta evapora agua de los lagos, evapora agua de los ríos, evapora agua de la vegetación y evapora agua del océano. Toda esa agua, bueno, va a estar en la atmósfera, algunos van a estar en las nubes. Esas nubes, bueno, chocan aires fríos con aires calientes y como vamos a ver más adelante, bueno, hacen que ese vapor de agua se condense y pase de estado gaseoso a estado líquido y eso ocasiona las denominadas precipitaciones o lluvias. ¿Okay? Entonces, bueno, más o menos es cómo funciona esto de la humedad relativa en este caso. ¿Okay?
Bueno, y la precipitación es otro elemento importante del clima, por supuesto que sí. Cuando llueve, obviamente, que, bueno, que aumentan los niveles de vapor, regula la temperatura, está más frío, está más caliente. Entonces, bueno, obviamente que un elemento importante del clima es la precipitación. Tiene relación directa con la humedad y hay varios tipos de precipitaciones. La que uno conoce aquí en Venezuela es la lluvia, es la que generalmente vemos. Algunos hemos visto llover granizo, ¿okay? O precipitar granizo, y los que han ido al Pico Bolívar o a otros países, bueno, han visto nieve, ¿no? Han visto nevar. Las tres son precipitaciones, algo que cae, ¿ok? Lo único que lo más común en Venezuela es obviamente que es la lluvia, ¿no? Y aquí tenemos algo que se relaciona con el ciclo del agua, que también tiene que ver con la lámina que viene ahorita, que es cómo el agua se mueve en el planeta. El agua que está en el mar o en un cuerpo de agua cualquiera, ¿okay? Se evapora por efecto del calor que viene del sol, de los rayos del sol, y ese vapor de agua sube a las nubes. Ese vapor de agua, bueno, puede moverse junto con las nubes y en algún punto, por diferentes razones que vamos a ver más adelante, esa agua se condensa, es decir, que pasa de estado gaseoso, vapor de agua, pasa a estado líquido, y al estar en estado líquido, entonces comienza a caer en forma de gotas, precipitación. Y entonces, bueno, moja todo esto, todas las laderas, las montañas, esa agua, bueno, se acumula en los ríos, en los lagos, y eso eventualmente llega al mar. Si esa cuenca, bueno, da al mar, hay cuencas que son cerradas y no van a ninguna parte, van a un lago. Pero entonces de ese lago, cuando el lago se calienta por el efecto del sol, como el lago de Valencia, por ejemplo, que es una cuenca cerrada, entonces allí esa agua se evapora y va a las nubes, y entonces, bueno, si se condensa, pues, empieza a llover, ¿ok? Entonces, bueno, todo eso está influenciando el clima. Y este es el ciclo del agua, muchachos. El ciclo del agua es similar a lo que vimos en la lámina anterior. El agua se evapora por efecto del calor del sol, va a las nubes, estas nubes se mueven por efecto del viento, diferencias de presión entre diferentes zonas, ¿ok? Y cuando llega un punto, si ese vapor de agua se enfría lo suficiente, se condensa, insisto, pasa de estado gaseoso a estado líquido, y entonces comienza a caer en forma de gota, y entonces moja y llueve en todas las zonas terrestres que están por acá y por acá y por la montaña. Entonces así más o menos cómo funciona el ciclo del agua. Y bueno, la pregunta, ¿y por qué llueve? ¿Qué es lo que hace que llueva? ¿Por qué en unas épocas llueve y en otras no? Bueno, fíjense que ahí en este caso tenemos varios tipos de lluvias. Están las lluvias orogénicas, que son estas que están acá, que son las que el aire mojado choca contra una montaña. Viene cargado de vapor de agua, ¿ok? Y cuando el aire sube por la montaña, resulta que se enfría, y cuando se enfría el agua se condensa y empieza a llover. Se llaman lluvias orogénicas. Están las lluvias convectivas, otro tipo de lluvias diferente. En este caso, el agua se evapora, ¿ok? A partir de un cuerpo de agua, o inclusive de pastos, de zonas vegetativas. ¿Okay? Esa agua se evapora, va a las nubes se mueven, chocan contra corrientes frías, esa agua que está allí en forma gaseosa, vapor de agua, se condensa y comienza a llover también. Eso se llaman lluvias convectivas. ¿Okay? Y están las lluvias frontales. En este caso, lo que ocurre es que dos masas de aire, una fría y una caliente, chocan entre sí. ¿Okay? Si ellas vienen cargadas con suficiente vapor de agua, entonces el aire caliente se enfría con la corriente fría, el agua se condensa, el vapor de agua se condensa, y entonces empieza a llover otra vez. Y este tipo de lluvia se llaman lluvias frontales, porque son dos cuerpos de aire, uno frío y uno caliente, que está funcionando allí, haciendo su función. Bueno, y en todo esto tenemos que hablar un poco acerca del Frente de Convergencia Intertropical. Es un fenómeno que seguramente muchos de ustedes han escuchado. Bueno, empezaron las lluvias porque se activó el Frente de Convergencia Intertropical. Entonces, bueno, en ese caso ustedes van a tener que investigar un poquito al respecto, pero les adelanto más o menos de qué trata esto del Frente de Convergencia Intertropical. Simplemente son corrientes de aire, ¿ok?, que vienen del norte hacia el sur, hacia el trópico, justamente en el Ecuador, ¿okay? Y unas que vienen del sur hacia el norte y chocan juntamente en el trópico. ¿Okay? Cuando esto ocurre, este fenómeno se llama frente de convergencia intertropical, porque entonces el aire ascendente se enfría
y produce la lluvia. Ya les he dicho varias veces porque cuando un aire que viene húmedo y se enfría empieza a llover. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque cuando tengo vapor de agua a una determinada temperatura y yo lo enfrío, esa agua que está en forma gaseosa o de vapor se condensa por la disminución de la temperatura y entonces al condensarse empieza a llover. ¿Okay? Entonces, bueno, investiguen un poquito más acerca de las características de ese frente de convergencia intertropical. Bueno, aquí tenemos otra cosa importante que son las nubes también. Una cosa que puede ser interesante. Quiero que te asomes en este momento a la ventana de tu casa, a menos que sea de noche. No lo vas a poder hacer si es de noche, ¿ok? Pero si es de noche, bueno, esperas a mañana. Y entonces te vas a asomar y vas a tratar de reconocer algunos de los tipos de nubes que ves acá en la gráfica. ¿Okay? Si quieres revisa el PDF que te estoy poniendo junto con este video y entonces chequeas allí. Hay unas nubes, bueno, que pueden ser, estas por lo menos pueden estar a diferentes alturas, que son esas nubes gigantescas que tienen diferentes formas, que a veces la gente le dice, tiene forma de perrito, forma de gatito, tiene forma de no sé qué cosa. Entonces, bueno, puro invento, pero bueno, esas se llaman cumulonimbus, ¿ok? Esas cumulonimbus, bueno, tienen esas formas y pueden precipitar lluvias, ¿ok? Tenemos otras por acá que son los nimbostratos, que son que tienen formas menos versátiles, vamos a decirlo de esa manera, y también relacionadas con lluvias, ¿ok? Y hay otros tipos de nubes que no están tan relacionadas con lluvias, como los cirrocúmulos, los cirrostratos y los cirros, que están a muy alta, a mucha altura, ¿okay? Los altos cúmulos y los altos estratos, que están a alturas medias, y los cúmulos y los estratocúmulos que están a alturas relativamente bajas, ¿okay? Entonces traten de cuando tengan chance, de identificar algunas de esas nubes y pónganle nombre. Mira, le dicen a su representante, mira, estamos viendo un cumulonimbus y probablemente va a llover más tarde, ¿okay? Entonces, bueno, traten de hacer ese ejercicio para su culturización. Bueno, ya habiendo visto los elementos del clima, ahora vamos a ver cuáles son los factores que afectan el clima. ¿Okay? Los factores que afectan el clima tienen que ver con la posición donde estés en el planeta, la latitud, a la altura a la cual te encuentres, la altitud. Si tienes o no cuerpos de agua cercanos, ya vamos a ver por qué. ¿Okay? Si hay vientos o no hay vientos, ya vimos cómo las corrientes de aire se mueven, chocan, se enfrían y precipitan. Entonces obviamente que los vientos son un factor que afecta el clima importante. Y uno de los factores más importantes que afecta el clima son las corrientes oceánicas. También vamos a hablar un poquito de ello. Vamos a ver cada uno con un poquito de detalle. Bueno, la latitud es la distancia desde el Ecuador hasta cualquier punto del planeta, entre el Ecuador y los polos, es decir, de aquí para acá estoy en una latitud, ¿ok? De aquí a acá, la latitud tal, tantos grados a partir del Ecuador, o aquí, tantos grados a partir del Ecuador, ¿ok? Entonces, bueno, en ese sentido tenemos una zona que es la zona tropical netamente, ¿ok? Y por encima de ella están las zonas templadas. En estas zonas templadas nosotros podemos tener la aparición de estaciones a lo largo del año, primavera, verano, otoño, invierno. Aquí en Venezuela no, porque aquí en Venezuela estamos en un clima tropical y básicamente tenemos dos estaciones, la de lluvia y la de sequía. ¿Okay? Pero en esas zonas templadas sí tenemos unas estaciones bien marcadas, que son primavera, verano, otoño, invierno, y eso se debe a que el planeta Tierra no está completamente derecho, él está a una cierta inclinación, ¿okay? Si quieren investiguen un poco cuántos grados de inclinación tiene el planeta, ¿okay? De tal manera que él no está derechito, él está más bien como ladeado para acá, ¿ves? En esta posición. Él si fuera derecho estaría aquí, esta rayita estaría por acá, pero realmente lo que está es inclinado, el planeta está inclinado, ¿ok? Entonces fíjense qué es lo que pasa cuando el planeta está inclinado, cuando el planeta va en el mes de junio o julio, la parte norte del planeta está más cerca del Sol y los rayos del Sol pegan más directamente sobre la zona norte, esta zona que está acá, ¿ok? Y entonces esto trae como consecuencia que aquí en este punto estamos hablando de que esto es verano, hace el calor parejo ahí, ¿ok? Sin embargo, cuando el planeta se mueve a lo largo de su eje
de traslación alrededor del Sol, de su momento de traslación alrededor del Sol, resulta que en la zona opuesta del año, en la época opuesta del año, es decir, si esto es julio, esto sería como en diciembre más o menos, resulta entonces que fíjense que ahora el planeta sigue inclinado para la derecha, ¿ok? Sigue inclinado, fíjense allí. Okay, la inclinación ahora no es para acá, sino que se mantiene de este lado. Entonces ahora resulta que la zona norte está un poquito más lejos del Sol y la zona sur está más cerca. Entonces eso hace que ahora aquí en la zona sur haga mucho calor y más bien en esta zona donde los rayos del sol ya no pegan tan directamente, entonces hace frío más bien. ¿Okay? Entonces se dice que en julio, entonces como aquí pega el sol más directamente en la zona norte, en julio es verano, mientras que en diciembre es invierno. Por ejemplo, en Europa es así, en julio es verano y en diciembre es invierno. Pero, por ejemplo, en Argentina es exactamente al revés. Argentina también es un país templado, pero hacia el sur del planeta, ¿ok? Resulta que cuando se están muriendo de calor en julio en Europa, lo que hay es frío parejo en Argentina, ¿ok? Y también en la zona sur de Chile y todo eso, ¿no? Y al revés, cuando en Europa en diciembre hace el frío parejo, resulta que en diciembre es la zona de más calor, es la época de más calor en esos países del sur. ¿Okay? Entonces, bueno, son culturas diferentes gracias a ese clima también que es distinto. Bueno, la altitud también es importante. Ya habíamos dicho, bueno, que a medida, fíjense que vamos subiendo, las temperaturas se van haciendo cada vez más bajas. Y esto tiene que ver con que el aire cuando sube se expande porque está a menos presión. Y cuando se expande, él tiene una propiedad de que disminuye la temperatura, pierde calor. ¿Okay? Y eso trae como consecuencia entonces que en la zona más alta vamos entonces a tener, bueno, ambientes más fríos, menos cálidos. ¿Okay? Entonces, por esta razón, las capas más altas tienden a ser más frías. Entonces, la altitud, por supuesto, es un factor que afecta el clima. Y por supuesto, los cuerpos de agua. Saben que el agua se calienta y se enfría más rápido que un pedazo de tierra. ¿Okay? Entonces, bueno, donde hay cuerpos de agua presentes, el lago de Valencia, un lago por ahí, en comparación con un desierto, por ejemplo, que no tiene cuerpos de agua, entonces, bueno, las fluctuaciones de temperatura tienden a ser más suaves donde hay cuerpos de agua en comparación con un desierto, por ejemplo. Fíjense que en ese caso, ahí, si en un desierto hace el calor parejo durante el día, en la noche capaz hace bastante frío, ¿ok? Porque el calor se escapa más rápido, no hay cuerpos de agua que amortigüen las variaciones de temperatura, ¿okay? Entre otros factores que pueden estar allí. Entonces, los cuerpos de agua son bien importantes. O sea, hay un cuento interesante en Brasil. O sea, que Brasil tenía antes una capital, ¿no? Que era una ciudad importante, creo que era Río o Sao Paulo, no me acuerdo. Entonces, pero resulta que ahorita ninguna de esas ciudades es la capital se llama Brasilia. Pero Brasilia es una ciudad que la construyeron especialmente. ¿Okay? Pero la construyeron en un sitio donde no había cuerpos de agua. Entonces cuando la construyeron dijeron, miren, si no ponemos un cuerpo de agua aquí, el clima no le va a gustar a la gente no se va a querer venir para acá. Entonces, bueno, al final decidieron hacer un lago artificial en la ciudad. Y entonces cuando tú vas a Brasilia, tú ves un lago, pero ese lago lo tuvieron que construir precisamente para tratar de que esos cuerpos de agua aminoraran las fluctuaciones de temperatura entre el día y la noche y además que no fuera un clima tan seco, porque si es más seco, entonces la gente se le iba a empezar a secar la nariz, entonces iban a empezar a sangrar por la nariz, precisamente por la resequedad. ¿Okay? Entonces ese cuerpo de agua ayuda a mitigar un poquito ese efecto sobre el clima. Bueno, los vientos también son bien importantes. Los vientos hay de varios tipos. Ya vimos entonces que los vientos tienen una propiedad importante, que es que el aire caliente tiende a ascender. Cuando asciende se expande porque hay menos presión y al expandirse pierde calor y se enfría. Cuando se enfría tiende a bajar, cuando se baja se calienta y entonces porque hay más presión. Y además, bueno, agarra parte también del calor que viene del sol, que está sobre el planeta. Y entonces, bueno, viene acá, cuando está caliente se tiende a subir, cuando sube se expande y así sucesivamente. Se enfría y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, más o menos así es como funciona todo esto del ciclo del viento. Y bueno, hay varios tipos. Están los planetarios o alisios, están los continentales o los monzones
están los ciclónicos y están los vientos locales. Todos esos son tipos de vientos que existen en el planeta. Ahorita quiero que vean un poquito cómo son los patrones globales del viento, ¿no? En los patrones globales del viento tenemos, bueno, varios tipos de viento. Aquí vamos a mencionar algunos solamente. Está el viento céfiro del oeste, ¿ok? Que está en la zona norte y también en la zona sur, ¿no? Fíjense que ambos se mueven hacia el oeste, ¿no? Se mueven justamente en esta dirección, hacia acá y hacia acá, ¿ok? Y sin embargo, también existen hacia las zonas un poquito más tropicales, ¿ok? Y subtropicales también, los vientos alisios del noreste y los vientos alisios del sureste, que más bien lo que hacen es que van de sur hacia el este y van del norte hacia el este, por eso se llaman así, de esa manera, ¿ok? Y se mueven más o menos en ese patrón. Fíjense, estos vienen hacia acá, estos vienen hacia acá, este viene hacia acá, y son todos vientos planetarios, son vientos alisios, ¿no? Que se mueven a lo largo de todo el planeta y bueno, reparten la temperatura, entre otras cosas que hace, se mueven el oxígeno que se produce por fotosíntesis, entre otras cosas que puedan hacer esos patrones globales del viento. Y también habíamos dicho que las corrientes oceánicas son muy importantes para el mantenimiento del clima. ¿Okay? Entonces estas corrientes oceánicas, aquí quiero que vean este patrón de corrientes oceánicas en el mundo. ¿Okay? Las flechas rojas indican corrientes de agua que son superficiales y cálidas, calientes, ¿no? Calientes no es que está hirviendo, sino que son tienen más temperatura que las de las flechas azules, ¿okay? Que son más frías y son más profundas, ¿okay? Entonces las aguas frías tienden a estar hacia abajo y las aguas cálidas tienden a estar un poquito más hacia la superficie, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos estos patrones de movimiento. Fíjense, por ejemplo, este patrón de movimiento de corriente que viene del oeste de África, viene hacia la placa continental de América del Sur, choca contra ella, viene bordeando y pasa por aquí por frente a Venezuela y llega hasta el Golfo de México, ¿ok? Después hay otro movimiento de agua que va desde América del Norte, va hacia el norte de Europa, todo lo que es Suecia, Noruega, toda esta parte por aquí, llega hasta Rusia inclusive, ¿ok? Entonces ese movimiento también ocurre, ¿ok? Fíjense, esta es otra corriente oceánica que viene por el Pacífico, ¿ok? Choca contra la placa continental y aquí se devuelve en este sentido y en este sentido. Y parte de esta corriente oceánica al sur choca contra la placa de América, va subiendo y entonces se une con esta que viene por el Pacífico y entonces, bueno, hay este movimiento también en este sentido, ¿ok? Aquí fíjense que hay un movimiento de esta corriente que viene por aquí, que va a llegar a final de Australia, ¿ok? Sube por el costado oeste de África, ¿ok? Y aquí se devuelve y entonces viene y baja por América del Sur. Entonces América del Sur tiene como dos corrientes, esta que baja y esta que sube, ¿ok? Al menos en su lado atlántico, ¿no? Acuérdense que este es el lado atlántico y este es el lado del Pacífico, ¿no? Entonces esto trae como consecuencia entonces que esos patrones de movimientos de agua también influyen sobre el clima en el planeta y son necesarios porque permiten desplazamientos de masas de agua caliente y fría y movimientos de sales minerales que regulan la temperatura del planeta. ¿Okay? Entonces, bueno, ese tipo de cosas también ocurren acá y ese movimiento de aguas frías y calientes entonces también van a afectar el clima en una determinada zona. Bueno, y aquí me van a decir, vamos a ver, ¿quién vio Buscando a Nemo? Vamos a ver, y me van a decir cómo se llama la corriente oceánica de la que hablan en Buscando a Nemo. ¿Okay? Acuérdense de esa corriente donde se mueven las tortugas y bueno, el papá de Nemo se mueve por allí, entonces va para buscar a Nemo. Y entonces a la final viajan a un sitio y entonces, bueno, me tienen que decir cuál es. Traten de ubicarla en el mapa anterior. Me dicen de todas esas corrientes que están ahí, cuál creen ustedes que pueda ser, ¿no? Y entonces, a ver, pues, y porque esa corriente la mencionan allí, es de verdad y existe, ¿ok? No es cuento de la película. Entonces, bueno, me van a decir cómo se llama esa corriente oceánica. Bueno, ya con esto terminamos la clase de clima. No se olviden que no deben quedarse solamente con lo que yo les digo, vayan un poquito más allá, lean, estudien, busquen más información y la podemos discutir el viernes
en nuestra clase sincrónica, que ojalá esta vez el internet sí nos deje conectarnos. Para terminar esta clase, la asignación es la siguiente. ¿Okay? Bueno, pueden hacer su resumen de la clase en el cuaderno, no hay ningún problema. Pero además van a ir a este enlace que está acá. Yo se los voy a poner como un enlace en la clase, ¿okay? Junto con este video, el PDF, también les voy a poner este enlace que está acá para que lo pulsen y vayan directo al artículo de la National Geographic que habla precisamente de la clase de clima, ¿no? Y de las corrientes oceánicas. Y entonces se lo van a leer y se lo van a leer las veces que sea necesario. Si son 2 veces, 2 veces. Si son 3 veces, si son 10 veces, son 10 veces. ¿Okay? Hasta que lo entiendan bien. Una vez que lo entiendan, yo les voy a pasar, ¿okay? El cuestionario Google Forms, que básicamente es de preguntas tanto de la clase como del artículo que ustedes se tuvieron que haber leído. Entonces léanselo con calma, vayan leyéndolo y entonces vayan asimilando lo que está allí, vayan sacando elementos importantes, anótenlo en el cuaderno, ténganlo allí para cuando vayan a responder el cuestionario, ¿ok? Y entonces allí lo van haciendo, incluso pueden imprimirlo. Si tienen la posibilidad de imprimirlo, lo imprimen y donde vean cosas importantes las subrayan, le ponen un marcador fosforescente, lo que sea, y entonces ahí lo tienen ya marcado y ahí saben que está la respuesta a una posible pregunta, ¿no? Porque ustedes cuando lean algo y vean, mira, a mí me late que esto es importante, yo esto lo voy a subrayar porque yo sé que de aquí puede ser una pregunta, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que deben hacer con esta lectura y el cuestionario que les voy a mandar para que respondan al respecto. Bueno, muchachos, cualquier duda me están avisando. No se olviden de la expociencia, por el amor de Dios, no dejen eso por última hora, que si no lo van a raspar, ¿ok? Bueno, muchachos, nos vemos en la próxima.